Bienvenidos a una nueva entrega de Canarias de Cine. ¿Un podcast? No, mucho más. Un espacio de encuentro, un espacio de verdad, un espacio con alma. Profesionales del mundo del cine, de la música, del arte, del entretenimiento, hacen un alto en el camino y paran en esta casa, la casa de Francisco Torrea, que por unos minutos será también la suya. Solo con cercanía, con respeto, con admiración y complicidad pueden brotar las emociones y podemos comprobar que muchas veces los silencios hablan tanto o más que las palabras. Ven, pasa, acomódate, disfruta. Aquí comienza Canarias de Cine. Gracias por la oportunidad, gracias por la confianza y gracias por tu tiempo, Julia Botanz /Ida Susal. Sé bienvenida a Canarias de Cine. Muchas gracias por tu tiempo y por todo esto. Te quería preguntar así de entrada, después de un quiz inicial un poquito movidito, intenso, como yo digo, te quería preguntar ¿en qué momento vital te encuentras ahora, Julia? Madre mía. Bueno, pues ahora ya por fin estoy empezando como a estar ya cómoda, tranquila y enfocada en un nuevo panorama vital. La verdad que llevo un par de años de muchísimo cambio. Bueno, como mucha gente, ¿no? Solo con la pandemia, pues creo que ha cambiado muchas cosas para todas. Las artistas, bueno, ha habido varios sectores especialmente tocados. El arte, desde luego, ha sido uno de los más catastróficos, ¿no? Y Sí, nos cambió de todo. cierto. Y bueno, yo siempre soy muy optimista y resiliente y pues estuve rápida, ¿sabes?, en reinventar las maneras y ya estoy como un poco en el nuevo panorama, ¿no? Por un lado volviendo a la música, afortunadamente, volviendo me refiero a eso, ¿no?, de que la sociedad vuelva a la música y la cultura, y también pues con las nuevas vías, ¿no?, que fui encontrando, como monté una escuelita de arte, por ejemplo, y ahí ya estoy empezando como a rodar un poco en este nuevo panorama, ¿no?, después de todo lo que ha cambiado en los últimos años. En los comienzos de estas charlas me gusta llevar al invitado a su infancia, llevarlo a cuando tendría 8, Ujú. 9, 10 añitos. ¿Cómo era Julia Botanz de pequeñita? Aunque ya he leído algo por ahí Sí, en algunas páginas y demás, pero bueno, que me contases un poquito cómo eras de pequeña. pues la verdad que bastante como soy todavía, ¿eh? Eh, Ahora, bueno, pues igual manejo trabajos más importantes y de remuneración, pero ya de pequeña andaba mucho pues en muchas cosas que hago hoy, la verdad, inventaba muchísimo, no soy una hiperactiva declarada o diagnosticada, pero lo soy desde pequeña muy, muy activa, creadora, creativa y, y enredando con el Susal, ¿no? El nombre de Ida Susal. El Susal es el nombre de una finca donde yo me crié. Y al final, bueno, la finca ya no está en la familia, ¿no? Pero sigue en mí en el proyecto y entonces pues un poco sigo siendo la misma y enredando en el Susal de alguna manera también. O sea, que sigues conectada todavía con esa niña interior tuya, esa sigue ahí Sí, mucho, mucho. Yo muy... soy sí, muy gozona todavía, juego mucho. Quizás eso, de pequeña ya también tenía un punto de mayor en ese sentido, pues yo qué sé, hacía pues eso desde los 7, 8 años, que decías tú más o menos esa edad. Sí, Yo ya me había inventado ya un periódico y habíamos sacado hasta 8 números del periódico, por ejemplo, ¿no? En lo que te digo que tenía como mucho impulso, ¿no? Y en ese sentido, o sea, siempre fui muy niña y muy inventora, pero también tenía ese punto de materializar las cosas que yo me inventaba y demás, ¿no? Y ahora, igual que sigo haciendo esa parte, sigo siendo muy gozona y muy juguetona, aventurera. Así que sí, la verdad que todavía sigo siendo bastante niña. pues te quería preguntar qué recuerdos se te vienen, ya que estamos en esa etapa, Ujú. y leyendo un poco sobre tu historia, sobre ti, que no te tenía no te tenía en el objetivo, por así decirlo, no sabía de tu existencia, pero bueno, que al fin y al cabo es imposible, como yo siempre digo, no es una justificación, pero a veces es imposible controlar todo lo que se crea, la música que se hace, la cultura, pero bueno, Sí. gracias a Dios, se ha puesto en mi camino, me he puesto en mi camino este podcast ya
desde hace más de 3 años y me da el privilegio y la suerte de conocer artistas que no conocía y bueno, pues lo Claro, bueno a mí me también... pasa mucho también, ¿eh? Incluso dentro de esta profesión me pasa muchísimo de que gracias a los festivales o a todos estos programas es cuando sigo conociendo a gente que a lo mejor en el día a día no tenemos tanto hueco para la cultura, quizás una autocrítica y también del sistema, ¿no? Que no hay espacio, parece, para la cultura muchas veces, ¿no? Te quiero llevar a que recordemos esa etapa tuya Ujú. infantil que empiezas a ganar concursos de cuentos y has comentado ya lo del diario, pero también que Sí, empezaste ganaste algún que otro concurso de cuentos y de poesía infantil. sí. Quiero llevarte a ese momento, Julia, en el cual obtienes tu primer premio. ¿Cómo te quedaste o qué te dijeron tu familia y demás y amigos? Pues yo tenía como o sea, fue genial. El primer premio, si no me equivoco, creo que lo tengo ubicado cuál fue. Era un cuento que se llamaba Sara Plata. Juraría que ese fue el primer premio así de escritura que tuve. Y es que, o sea, fue pues un honor, siempre es un honor, ¿no? Un reconocimiento, pero en ese sentido tampoco nos pilló mucho de sorpresa, no el premio, sino es que yo me aplicaba mucho lo que te digo, ¿no? De pequeña estaba siempre como muy, muy, muy implicada en las creaciones, en quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Y lo de la escritura, más que un día de repente escribí un cuento y lo mandé, es que escribía mucho. Mis vocaciones más fuertes así de pequeña era ser escritora, ¿no? Escribía ante todo poesía, a ver, todo esto, por supuesto, desde pues, una creación infantil, pero era aplicada, ¿sabes? Yo disfrutaba hasta del ritual del cuadernito, ¿no? Y si nos íbamos de viaje, yo iba con mi cuadernito de poemitas y mi plumita, y si podía tener una pluma más que un boli, pues mejor. Y en ese sentido era como que me movían eso, hasta como lo de los concursos mismos, ¿no? Me acuerdo Te hacía yo todavía me meterte más, pregunto, te hacía meterte más en el papel, por así decirlo, la pluma, ¿no? sí, y la libretita y el todo, yo también siempre soy muy sensible, te digo, realmente, o sea, sigo siendo niña, pero más que tal es que sigo siendo la misma, principalmente, ¿no? Porque también entonces tenía esa sensibilidad, esas reflexiones, ¿no? Y le daba lugar siempre, pues a través de la escritura entonces, igual ahora desde otros ámbitos, ¿no? Y eso luego incluso me gustaba lo de jugar a jugar hasta bueno, jugaba todo, ¿no? Pues a las oficinas, a lo que sea, ¿no? Y entonces, si me llegaban unas bases de un concurso, como yo estaba escribiendo, pues a lo mejor claro que no teníamos internet en aquel momento, Claro, ¿no? claro, En claro. esa infancia, pero me llegaban, ¿no? A lo mejor ya sabían, pues, el entorno de mis padres y demás, que yo me gustaba escribir, pues, cada tanto alguien me mandaba, ¿no? Unas bases o algo, entonces yo las subrayaba. O sea, hasta el hecho de ver las bases de un concurso para mí era como me entretenía, me dedicaba, ¿no? Entonces subrayaba las bases, ay, pues mira esto, tal. Entonces, esa era la perspectiva, realmente entregada a esa labor, ¿sabes? Otra cosa, bueno, encima tuve la suerte de que pues se reconoció muchas veces, ¿no? Y fue un gusto. Y, Pero public- era parte de mi pasión todo eso, sí. y publicaste un libro con tan solo 11 años. Eso tiene que ser un récord Sí, por ahí. Estuve a punto de buscar por ahí el récord es un cuento, de... claro, de lo que se publicó fue o sea, digamos, la recopilación de los cuentos premiados, ¿no? No es tanto que yo publiqué desde una editorial, pero bueno, sí se publicó un cuento con 11 años, era pues un concurso del Cabildo de Tenerife sobre las aves de Canarias. Por ejemplo, este que te digo, es lo que te digo de esa pasión, ¿no? Que tenía de escribir, porque, por ejemplo, el primero, aquel cuento, el Sara Plata, aquel, sí que fue una historia mía y mis maneras, ¿no? Y me encantaba y hasta ahí salió ese premio y era un concurso libre, ¿no? Claro. Este, por ejemplo, el publicado sí que era en concreto un cuento sobre las aves de Canarias. Y yo sabía muy poco de eso y me ocupé de estudiar un poco, de ver las aves y meter el tipo de aves. Lo que te digo, yo creo que había algo de investigadora ahí también, ¿no? Desde el juego, pero sí, vamos, me aplicaba en todo eso. Y tu interés también por la música desde pequeña, ¿no? Por los instrumentos musicales. ¿Surge, digamos, por mimetismo con el ambiente familiar? Hombre, 100%. Mi padre es cantautor Rogelio Botán, Sí. bueno, cantautor, músico, bueno, muchas cosas, muchas variantes que tiene él también. Y en ese sentido, bueno, Rogelio es el cantante, para quien no sepa, ¿no? De Taller Canario, el grupo que se formó aquí tan importante en tantos sentidos, ¿no? Pedro Guerra, Andrés Molina y Rogelio. Y entonces toda mi infancia realmente estuve pues criándome en ese ámbito musical, 100% musical, ¿no? Y sí que tuve contacto estrecho pues, con los escenarios, con todo ese mundo, que no fue con la voz hasta mucho más tarde, pero sí tenía pues todo ese vínculo y ese disfrute, ¿no? Que también me encantaba la canción desde pequeña. Cuéntanos eso de la voz, porque como que no te gustaba tu voz mucho, ¿no? Tenía un problemilla ahí con tu voz ronca, ¿no? Sí, más que gustar, sí, Me he documentado, ¿eh? eso Que me de, he documentado.
Sí, sí, te veo, total. Sí, yo tenía la voz, bueno, todavía la tengo, como un tono más grave, bueno, o sea, más grave, un tono grave, ¿no? Hablo, sí, ronca, grave, bueno, creo que se me está oyendo ahora mismo también. Y, y sí, te digo, me encantaban las canciones, me encantaba la letra, también por esa parte, ¿no? De que me gustaban mucho las letras, la poesía. Pero yo intentaba cantar y no había manera, ¿sabes? Y no podía. También, luego con los años, me he planteado hasta si había una influencia del aspecto de género en este tema, ¿no? Ya, ya, Porque quizás las voces de las mujeres, la idea que tenemos es que la mujer canta en agudo y ya está. sí, Parece, ¿no? O sea, está claro que no es así. Y hay mujeronas que han cantado con toda su voz, ¿no? Grave y en todo tipo de registros. Pero es quizás el tópico. Y, por ejemplo, tenía mi hermana mayor, de 2 años mayor, ella sí tenía pues le encantaba cantar y cantaba con su tono agudo y se metió en la coral y todo. Y yo desde mi voz ronca, grave, yo sentía que no podía llegar a ninguna de esas voces, ¿no? Y crecimos en toda mi familia es pues mi padre cantautor, mi abuelo enorme cantante, mucha gente canta en mi familia, la parte paterna, y yo era la no cantante de la familia, vamos, como la oficial, la no cantante oficial. sí. Está claro que me encuentro, tengo la suerte de hablar con una artista de pies a cabeza que ya desde pequeña ya apuntaba maneras. ¿Tú crees que has conseguido canalizar tu creatividad, ese punto creativo tan potente, tan pronunciado que tiene del todo a través de la música, del dibujo, o sientes todavía curiosidad por otras formas de expresarte? ¿Sigues todavía pensando o te asalta la curiosidad de desarrollarte o expresarte en otros medios? Sí, yo creo que sí que me queda para largo porque ha sido al final la dinámica, ¿no? Y, o sea, eso de pequeña fue absolutamente centrada en la escritura. Después fue el dibujo. Yo la parte de estudios profesionales fue por el dibujo y la parte visual. Ujú. Luego la música vino sorpresivamente, como te digo, lo que es la música, quiero decir, mi canción, ¿no? La música ya estaba, pero lo que es ser cantante y ser mis propias canciones y demás vino muy tarde. Bueno, tarde, pero vamos, con 25 años, cuando yo ya no me lo esperaba ni yo ni nadie, como que dicen, ¿no? En mi círculo. Y entonces entiendo que es un poco mi dinámica, estoy segura de que saldrán más cosas y que les daré lugar, ¿sabes? También, pero desde el impulso, quiero decir, no me preocupa ni es en plan una ambición de quiero tocar todos los palos, Ujú. sino cuando lo sienta, que creo que es como ha sido todo, ¿no? Muy, muy natural y que creo que sí se dará totalmente. ¿El Y audiovisual te tam- atrae, Julia? sí, el audiovisual te digo ya, o sea, lo que yo estudié, o sea, de profesión, Sí. orientación como una orientación profesional, fueron los dibujos animados, es lo que Ujú, yo estudié. ujú. Y claro, eso es audiovisual puro, al final, o Sí, sea, el dibujo, sí. quizás tiene una rama más todavía implícita, ¿no? Que es el dibujar en sí. Y de ahí, pues claro, sí he sacado bastante lenguaje audiovisual. De hecho, bueno, eso lo que yo estudié fue dibujos animados, pero ya he tenido encargos, pues, de imagen real, digamos, de escribir guión, dirigir a algunos actores. Eso lo he hecho muy poquito, pero ya tengo también infinitos profesionales ahí. Algún corto, hice un corto. La verdad que lo del cine sí es algo que sé que sí que quiero probar. De hecho, tengo algún borrador por ahí, digamos, de guión. Pero bueno, lo mismo que te contaba en las preguntas cortas del principio, ¿no? A veces, Sí. pues entre el espacio de la vida personal, ¿no? Digamos, la vida, sí, personal en todos los sentidos, ¿no? Y disfrutar de la gente, del rato y ya el trabajo, más todas las creaciones que sí le voy dando lugar, a veces me falta para tanta creación como quisiera, la verdad. Pero Hablando poco de, a poco. hablando de creatividad, Julia, que es un tema que la verdad que me encanta y que me apasiona, Mm. eh, ¿cómo podemos aplicar la creatividad al día a día nuestro? ¿Cómo crees que deberíamos de inventar una fórmula o un tipo de pensamiento del lado Sí. positivo en el cual apliquemos la creatividad, sea con la familia, sea en un La trabajo creatividad te refieres tedioso? desde la salida artística, un poco. Sí, sí, un poco como Ajá, buscar la creatividad en quizás esas cosas rutinarias de la vida que quizás se puede un poquito dar esa sí, vuelta, claro. Hombre, dar la vuelta al calcetín y enfocarlo de otro punto de vista a través del prisma de la creatividad, ¿no? No sé si me explico bien. claro. Sí, sí. Yo creo que es eso, lo que estás diciendo, darle la vuelta al calcetín, ¿no? La práctica creativa, primero te pregunté eso, ¿no? Si te referías a la aplicación artística, Ujú. desde el punto de vista de que la creatividad está en cualquier circunstancia, no tiene que ser por la misma artística, ¿no? Y es eso, darle la vuelta al calcetín, pues quizás es para empezar, romper con la idea de
todo sé cómo se hace o no lo sé, pero se dice que se hace así, ¿no? Plantearse que no todo se tiene que hacer de la misma manera Claro, establecida, digamos, claro. ni de la que tú conoces. Para empezar, no es eso, no, o sea, romper como con el mecanismo, ¿no? De la inercia de cómo se gestionan las cosas, plantearse primero que puede haber otras maneras y luego jugar en esa investigación, ¿no? Es decir, venga, planteárselo como un juego mismo de qué otra manera se podría hacer, ¿no? Y eso en general, yo creo que la parte más creativa o la más interesante de la creatividad es esa, la aplicación en lo personal y en cualquier ámbito, ¿no? De hacer cosas de otra manera, diferente, ¿no? Y luego la parte artística, creo que es muy importante el rollo de romper los miedos, de que creo que hemos crecido así, te digo, hasta yo misma, ¿no? Que mira el espacio que le doy a la música ahora mismo, ¿no? Y yo me convencí de que yo no podría cantar nunca, ni yo ni nadie, ¿no? Ujú. O sea, nadie creció en mi entorno, era como que no, yo no cantaba y no cantaría nunca, parecía. Entonces es romper con la idea de que hay una genética o un don para desarrollar cualquiera de las artes, ¿sabes? En mi opinión, el arte es una cuestión de humanidad, en el sentido del arte expresa emociones y todas las personas tenemos emociones, Correcto. inquietudes. Entonces, la que yo está, ¿cuál es la tuya? Pero ni siquiera hay una, sino cuál te sirve ahora para expresar, ¿no? Entonces, igual que te digo, parar el mecanismo de cómo se hacen las cosas, pues parar el mecanismo de yo no puedo hacer eso, yo no sé dibujar o yo no sé cantar, ¿no? O cualquiera de las artes que plantees, ¿no? Yo creo que he estado este último año, Ujú, dando talleres en institutos, que fue ujú. un nuevo trabajo que me ha encantado esa historia. Y quería Ya volver, te preguntaré fuera de micro sobre esa sí, experiencia, porque tengo ya ahí un proyectito que mira, he empezado a mover por instituto y un poco qué guay. para que si me puedes asesorar un poquito, luego lo Pues hablamos. claro, claro, mira tú, tampoco tengo muchísima experiencia, pero bueno, me he pegado de mis paseitos con varios institutos y había una parte que era de pintura mural, ¿no? Y Ujú. entonces, antes que nada, lo que tuve claro que fue es ir a romperles el concepto de esto, ¿no? Desde ahí, ¿no? Desde todas valemos para el arte. Y entonces les hago un ejercicio que me parece muy interesante, les saco una fotografía de una flor, digo, ¿esto qué es? Es una flor, todo el mundo responde, eso es una flor. Digo, vale, hago un bocetito en la pizarra, digo, yo podría estar ahora mismo aquí 45 minutos o incluso 8 horas ilustrando de la mejor de las maneras y con todos los detalles una flor. Dedique el tiempo que dedique, yo al final de ese dibujo les digo, ¿esto qué es? Es una flor, ¿no? Ujú. Y luego hago un dibujo de 30 segundos, como lo haría cualquier personita pequeña o alguien el dibujo más básico que se puede hacer con una flor, Sí, y que es una flor. O sea, a lo que voy es, yo me basta con la representación más básica para expresar el objeto que yo quiero. vale, Otra cosa es que el dibujo sea una calidad increíble o tenga una representación pues en HD o en Full ya, HD en 4K ya. o que sea un boceto, pero creo que tenemos que romper eso y expresar cada una con los medios que tiene, con la capacidad de dibujo o la capacidad de canto, también en la aceptación, ¿no? De pues esta es tu voz o esta es tu manera de dibujar, pero romper el hielo y decir para adelante y es tan válido como eso, sea una foto, una pintura al óleo, lo que sea, es válido si te vale a ti para expresarte, ¿no? Y también algo que creo que está bastante relacionado con todo esto que que me estás contando, que me parece súper interesante, también el darle la importancia a aportar a la sociedad, a aportar Sí, a tu eso es comunidad, vital. a aportar, aunque sea en tu círculo familiar, lo que te Sí, apetezca a través del medio o el arte que te apetezca, sí, ¿no? sí, Aportar sí, cosas, sí. ¿no? Que nos sentamos creadores también, ¿no? Sí, creadores y creo que uno de los valores más fuertes del arte que tiene es que cómo a veces uno piensa que pues en su historia, ¿no? Como la vives tú en primera persona, pues te va la vida en ello, o te va tal, o te sientes incomprendida, o te sientes Ujú, sola, o te sientes acompañada, da igual lo que tú sientas, ¿no? ujú. Pero sientes que solo te pasa a ti muchas veces, ¿no? Y es eso tuyo que te mueve tanto, ¿no? Y la magia que tiene el arte es el espejo de cuánta gente se encuentra en eso que pensabas que solo te estaba pasando a ti y que no lo podías comprender ni tú, ¿no? Sí. Y entonces, es por lo que digo de que el arte es humanidad, ¿no? En ese sentido, es una característica para mí, sí, algo, es puro de la humanidad. Entonces, en el sentido, bueno, también como bien lo que estás diciendo, ¿no? La manera de devolverlo, pero sobre todo la naturaleza que tiene. Y entonces, muchas veces te vas a encontrar soluciones y respuestas a ti misma en el arte de otra persona
Y al revés, creo que muchas veces eh, estas personas en concreto, las que han tenido ese miedo y se han convencido de que no valen para el arte, a lo mejor, quizás son las que más necesitamos que se expresen para que las que se han sentido como ellas se encuentren y se lancen también a expresarse, ¿no? Sí, al fin y al cabo es algo que se pierde. No, no, Ujú, te vas de esta vida o desapareces sin saber qué podías haber creado, ¿no? Por esos miedos, por sí, esos impedimentos, porque es algo sí, que te, sí. que te quería comentar antes y se me ha saltado y creo que viene bien ahora retomarlo. ¿Cuánto te ha dado a nivel emocional, por ejemplo, en seguridad, en confianza, el haberte criado en ese entorno artístico, ¿no? De tu familia, Ujú, ¿no? Desgraciadamente hay muchos sitios donde por cuestiones culturales o de cualquier otro tipo, pues no se da esa ujú, importancia o esa oportunidad a niños, jóvenes exacto. de expresarse. Tú en ese aspecto, digamos, aparte de lo que absorbiste como una esponja de pequeña, de todo lo que te rodeaba, también esa oportunidad y esas puertas abiertas para expresarte, ¿no? A nivel cultural, a nivel emocional, eso que aporta Don Julia. Hombre, pues muy, muy fuerte eso, ¿no? Porque lo que estamos hablando es tú, pues ese adentro, esa inquietud que tienes, es, es hasta bonita a veces, ¿no? Incluso, ¿no? Y no es, ah, qué bien te expresaste, no solo te expresaste, sino, coño, pues se reconoce, tiene un lugar, encima tiene una valoración positiva, ¿no? Ujú. Eh, lo cuentas bonito, lo sacas bonito, entonces es algo que te sana a ti y que ves que ya no solo sirve para sanarte a ti el ejercicio de expresarlo, sino que sirve tanto para sanar o por lo menos para brindar disfrute a otras personas, ¿no? Y eso es contra algo súper bonito de pequeña, pues esa mujer tenía un montón de inquietudes que uno de pequeño no entiende el mundo. Bueno, todavía ahora tampoco lo entendemos mucho, Mm. pero pues eso es, yo creo que es un apoyo y un sostén brutal, la verdad que tuve un montón de suerte. Y ahí, cuando te estabas hablando ahora, yo creo que la primera vez que lo recuerdo así, ¿no? En un marco de una entrevista así siempre se habla como mucho de la familia, ¿no? Y como, por cómo lo dijiste, me vino la imagen de hasta mi profesora del cole, ¿no? El lugar que me daba. Yo iba con mis redacciones y yo un montón de veces era como que yo era mi orgullo, si la redacción era muy buena, pues me llevaban hasta las otras clases, ¿no? Y decía, venga, se tocaba ahí. Mira, viene Julia a leerle su redacción, ¿no? Qué bueno. Sí, el lugar y encima yo tenía un problema ahí en la redacción, era de pequeña, tenía un montón de faltas de ortografía, ¿no? Igual que escribía muchísimo y me encantaba y escribía de todo, escribía con faltas de ortografía, pero más allá de la falta por la gramática, era como lo disparatado de mi cabeza de hablar súper rápido, de imaginar súper rápido, eran como cómo juntaba o dividía las palabras, era un sinsentido, ¿no? Mm. Y me flipaba cómo la mujer, ella por supuesto se detenía conmigo, me volvía a explicar, Julia, esto se separa, esto se junta, esto para aquí, esto para allá, y aún así valía mi texto y me lo valoraba, ¿no? No había una actitud de esto no vale porque está mal escrito y a tomar por culo, no. Había algo mucho más ahí dentro, ¿no? Más allá de eso, ¿no? Igual, no por eso me pones, no sé las notas que tenía, yo tampoco fui de muchas notas, pero una cosa no quitaba la otra, ¿no? Y la verdad que sí, he sido súper afortunada y en ese sentido, desde pequeña, de ese espacio que se me dio, sí. Mira, ahora más o menos te dije algo antes, pero te lo voy a decir ya para dar sentido a lo que te voy a compartir, ¿no? Cuando has Ujú. comentado del taller lo del taller en instituto, yo estoy diseñando un taller de podcast para enseñar a los jóvenes Ah, qué guay. a crear podcast, ¿no? Entonces, digamos así, si lo miras en frío, como que estamos hablando del arte y los valores o las Ujú, emociones que aporta. Pero el otro día, a raíz de una persona nueva que he conocido, me puse a comerme la cabeza y a hacer un listado de qué concepto un podcast, ¿eh? Lo que es hacer un ujú, podcast. Esto que estamos ahora haciendo ujú, gracias a tu ayuda y a tu tiempo, lo que es un ujú. podcast Y a tu invitación, lo que un podcast pueda aportar, ¿no? Entonces, mira, hice un listado que muchísimo. lo Ujú, empecé, mira, un podcast, hacer simplemente un podcast, que no es escribir un libro, ni es dibujar algo, ujú, ni es una canción, ni es música. Yo me he dado cuenta o he llegado a la conclusión, a mis 52 años y con cuatro temporadas ya que tengo encima, que un ujú, podcast te puede ayudar a comunicarte, a saber conversar, a ser cercano, a escuchar.
a promocionar la cultura, a promocionar a un artista, al reconocimiento de alguien, a Ujú, compartir sentimientos y pensamientos, a ser curioso, a dar rienda suelta a tu curiosidad, a investigar, al invitado al ujú, que sea introspectivo también en ciertos momentos, a traer recuerdos, a hacer compañía. Ahora tú y yo nos estamos haciendo compañía, ujú. ¿no? A Sí, sí, total. el compromiso también con un proyecto, ¿no? O como tú el compromiso con el arte o, por ejemplo, con hacer Mm, un libro, lo que sea, a ser constante, a ser apasionado, ujú. a tener... Bueno, voy a cortar ya, pero tengo un montón de palabras más. Sí, es verdad, ¿eh? Estuvo súper bonito, sí, señor. Todo es Y, verdad. y sin darme cuenta, me di cuenta que diseñé una de las primeras fichas o primeras páginas que quiero compartir con mis alumnos, ¿no? Entonces, Ujú. a lo que voy, ¿no? Lo que hablamos de la creatividad y del arte. Uno no sabe dónde en esta vida puede dar una suelta a su creatividad y al arte, ¿no? Perdona el Sí, sí, rollo, total. ¿eh? Además que Perdona el rollo. nada, no, 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 porque para nada. Como dices tú, estamos comunicándonos, compartiendo. Que sí, incluso como te decía, lo de qué manera se pueden hacer las cosas, ¿no? O sea, lo de lo que decíamos, ¿no? La creatividad de darle la vuelta al calcetín. Pues habrá 8 disciplinas artísticas, 9 las que se consideren, ¿no? Además que es como si el cine lo es, el séptimo arte o no, la danza lo es o no. Están las que están hasta que alguien invente otras, ¿sabes? Quiero decir, Correcto. que hasta ahí la creatividad hasta que coja eso, el arte vete a saber por dónde puede salir. A mí lo único que veo, el valor que tiene, el sentido que tiene es que sea auténtico, ¿sabes? Quiero decir, que el discurso artístico, no quiero decir con eso impulsivo, por supuesto se puede planear y demás, ¿no? Pero a mí lo que me importa es para que tenga esa característica humana, ¿no? Y no de producto, de que se hace mucho también, ¿no? Caemos quizás mucho en eso. Y ya está, desde el auténtico, mientras sea expresión, También em, un yo, poco entra en ese, perdón que te interrumpa, sí, sí, nada, estamos abriendo un melón aquí. También, total, también yo creo que en eso que me estás comentando entra también el fin de esa obra, ¿no? El por qué quieres sí. crear esa obra y qué quieres, digamos, conseguir con esa obra. A veces equivocamos el sentido de las cosas que hacemos o el porqué de las cosas que hacemos y ahí quizás a veces erramos, ¿no? Porque yo creo que tú puedes Mm, hacer las cosas con cariño, con pasión, pero si el fin que tienes a lo mejor no es ese fin que más o menos hemos hablado, que sea tan material, hoy en ujú, día buscar like, buscar visualizaciones, esa obsesión que hay, sí. quizás surgirían más cosas, ¿no? O al menos pasaríamos esas primeras barreras de frustración al ver que quizás Mm. no conseguimos tantos likes o tantas visualizaciones, ¿no? Sí, total, bueno, Un eso, tema, un tema. sí, ese total es un tema muy complicado pero veo que eso se rige ahora mismo. Hasta una cosa es que funcione o no funcione en un mercado, es decir, que vendas o no vendas esos discos, ¿no? El problema está siendo, para mi opinión, cuando ya los programadores y las agencias culturales, Ujú. instituciones que llaman a cultura, se fijan en los likes que tiene el perfil y no en lo que cuenta, que al final es lo que va a invadir la plaza o el teatro, ¿no? No, Otro tema hay, ese, otro claro, tema. ahí no son los likes, o sea, vale, quizás llenarán más likes el aforo, pero quiero decir, cuando es una persona de que programa, ¿de qué contenido está llenando ese teatro o esa plaza, no? ¿Qué se está diciendo ahí? Si eso tiene un valor o no, o lo que está pasando muchísimas veces es que contravalor, porque es que, ¿no? Principalmente desde la música machista, que hay un machismo metido bueno, en todo, ¿no? Pero la música es exagerado también. Y, y es que a veces yo creo que se debería, eso sí que es grave, porque es decir, la gente lo que guste, no guste, lo que quieras bailar, bueno, pues no deja de ser una opinión y algo subjetivo y personal, ¿no? Pues quien valore más el flow de algo que lo que dice y demás, bueno, pues cosa suya, ¿no? Pero cuando las programadores, las instituciones que te traen, ayuntamientos y demás, lo que miran son los likes, porque es súper fuerte, pero es así, ¿eh? Sí, 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 sí. Ya, si no tienes no sé cuántos likes, ni te voy a mirar, ¿no? O te preguntan, ¿no? Y te dicen, oye, pero tienes pocas visualizaciones. Digo, bueno, yo es que lo que hago en el concierto
reproducciones, yo canto. Entonces, si te gusta que sean las canciones, no lo que se reproduce, ¿no? Es Puede, loco. puede La verdad que pasar, es una historia. me habrá pasado quizás a mí a la inversa sin yo saberlo, con desconocimiento. Cuánta gente, o cuántos artistas o profesionales habré llamado yo a su puerta a través de un mensaje, de un email y quizás Claro, se han fijado en eso nada más, ¿no? Y han dicho, sí, o sí. sea, la realidad seguimos, ¿vale? Seguimos porque que, abrimos melón tras melón. O Sí, sea, sí. que Julia, por favor, una segunda parte en un futuro si quiere. Sí, yo es que yo me entrego a la dialéctica muchísimo. No, 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 pero es que bueno, que son cosas que son interesantes Sí, y útiles de sí. hablar. Cuéntame qué es compotografía, computagráfica. Compota Gráfica. Compota Gráfica es mi empresa propia del mundo audiovisual, imágenes e imaginación. Y yo trabajo, bueno, pues como autónoma desde hace años. Y esto es una, bueno, empresa, no tiene una forma, eso como autónoma. Lo que pasa que sí, digo más allá que el proyecto personal, porque muchas veces cuento con mucha gente, Ujú, pues para poder ampliar encargos o delegar, ¿no? claro, Y es el mundo, pues ese, audiovisual, ¿no? Yo estudio dibujos animados y de ahí pues saqué el dibujo, es decir, la ilustración, también el diseño, el vídeo, edición de vídeo. Y es la empresa con la que trabajo pues todo este ámbito audiovisual, ¿no? Y trabajos creativos y pues no sé, bueno, de hecho el único proyecto así más duradero en mi vida social vino bastante más tarde. Y ahí sigo y me encanta. Y la verdad es que es una suerte también tener esa parte profesional tanto como seguridad, ¿no? De alguna manera, por ejemplo, que pasó la pandemia, nadie se lo hubiera imaginado, ¿no? Y cayó la música en el momento más fuerte que yo tenía, que estaba viviendo, ¿no? total. El más éxito musical, lo que te digo, no en éxito, no en likes, no sé cuántos likes gané, pero sé que estaba teniendo muchos conciertos muy bonitos, ¿no? Qué bueno. Y en ese sentido el éxito, pero cayó y afortunadamente pues tenía compota también, ¿no? Y nunca la he dejado porque me gusta mucho ese trabajo también, la imaginación, el trabajo creativo, el dibujo, todo eso me gusta. Y entonces voy siempre pues intercalando un poco, ¿no? Proyectos diferentes, tanto propios quiero decir, de repente Ida Susal no son solo conciertos que te llaman, sino son tus propios discos, o en compota gráfica, pues alguna exposición que he hecho, o trabajo mis propias ilustraciones, además de encargos, ¿no? ¿Y cómo nace ya? Has hablado un poquito del nombre, Susal, esa finca Mm. familiar que tenía. ¿Cómo nace ese proyecto musical? Y bueno, Ida es por tu... O sea, cuéntanos exactamente por qué ese nombre. Nos ha El nombre cortado. de Ida, sí, Ida Susal la parte de Ida es un personaje de una novela Ujú. que salía de un primer grupo que yo tuve, antes de Ella Susal fue Pernicioso, un grupo que tuve que duró 3 conciertos nada más. Bueno, 3 conciertos, pero fue como, es que dije: "Uy, me encanta esto". erais pernicioso para la salud auditiva. Sí, total, ¿te imaginas? Total, era Perdona. pernicioso y duró poco. La verdad es que suena así. No, bueno, sí, desde luego era intenso, pernicioso. Pero no, pero fue genial porque fue como, creo que yo sola no hubiera dado el paso de entrada, bueno, o me hubiera costado un poco más, pero Pernicioso fue como para mí salir del armario en plan, pues sí, estoy haciendo canciones de repente, canto de repente, y fue con mi compañera Tasilga García, una cantante y artista aquí también muy conocida de Tenerife, que tiene un proyectazo, muchos proyectos, maneja también como cantante y como artista también. Cómo se llama? Que no escucho bien el nombre. Tasilga García Vale, o Tata García, ok. depende también de los proyectos a veces, ¿no? Hicimos aquel primer grupo, Pernicioso, y eso de pernicioso, pues venía de la misma novela de donde sale Ida, ¿no? Ese personaje. Y eso para mí era el marco perfecto de donde encontrar nuestro nombre en aquel momento. Y duró tan poquito que era como, ay, yo quería que siguiera saliendo de aquella novela Mm, el nombre del proyecto musical, ¿no? Y entonces fue Ida por eso, que es una de las protagonistas de aquella novela, donde se pernicioseaba. Y Susal es la finca, pero fue porque pusimos ese nombre porque es el lugar en esa finca, aparte de tan importante para mí, pues el lugar donde montamos todos los temas con la primera banda que tuve, como Ida Susal. Ensayábamos ahí todas las semanas en aquella finca qué guay. y la intención de poner un nombre era, yo tenía clara que eran mis canciones y quería que fueran mis canciones, ¿no? Que esa fuera la naturaleza de ese proyecto, como que esa fuera su lengua, digamos, ¿no? Su lengua materna, mis emociones, mis locuras, pero
que todos tuvieran voz en lo musical, ¿no? En cómo arreglamos esto o cómo nos gusta, y que fueran proyectos y se sintieran incluidos, ¿no? Que no fueran así, sí que siendo las canciones de Julia, digamos, pero que el proyecto fuera de todos, ¿no? Algo ¿Cómo, así. cómo definirías tu estilo, Julia? Mira, después de vueltas, muchas vueltas, mestizaje de autora es lo que me Te iba a dijeron. preguntar ahora, lo tengo que Sí, apuntar ahora por el concepto mestizaje de autor. es que eso me lo dijeron a mí, o sea, no había manera de encontrarle una definición, la verdad, ni yo ni mucha gente, ¿eh? Porque soy muy variopinta. Y me dijeron eso y eso me gustó, la verdad, mestizaje de autora. Eh, ¿Recuerdas ese, volvemos a traer recuerdos aquí, ¿recuerdas ese momento en que tuviste en tus manos físicamente tu primer álbum titulado Cara A, Cara B en sí, 2014? ¿No te, unos nervios infinitos. no te comiste el coco en el título? Sí, es verdad. Bueno, sí, cuando lo ves el libro, pues los dos, claro, con esta vertiente no, gráfica que tengo, los Ujú. dos discos que he sacado hasta ahora, pues los dos tienen un libro, ¿no? Publicado con muchas páginas, todas sus ilustraciones y demás. Y entonces sí que hay una vueltita de tuerca ahí con el nombre porque el libro es como que gira, o sea, gira. A mitad del libro cambia la dirección del libro, de la publicación, digamos. Entonces cierras el disco, lo giras, vuelves a abrir, entonces empiezas por la cara B y vuelves a la cara A. Y tiene ese juego de que las cosas, pues somos espirales, ¿no? No un bucle infinito, Un poquito sino rayuela, ¿no? que Un poquito estilo rayuela, ¿no? Para allá, para acá. sí, pues sí, para adelante. Es como siempre para adelante, no hay nada que ¿Y termine, qué ¿no? te Siempre apetecía, que tenías ganas de contar con él, que no querías contar con él, con todas esas canciones? aquel más que elaborar es un discurso así, ¿no? Decir, venga, quiero contar esto y lo uno, era, más bien era poner el broche, era como decir, venga, ya llevaba un tiempo, ese disco fue como, pues no sé, ya llevaría a lo mejor 5 años desde que di el primer concierto, ¿no? Entonces, era más bien como acabar de empaquetar bonito y cerrar aquellas canciones que me habían acompañado la primera etapa. ¿Sabes? Más que, y eso me ha pasado las dos veces, ¿no? Los dos discos, los dos primeros discos, que es como el disco viene a ser, normalmente se retiran los grupos, graban ese disco, nadie conoce las canciones y las presenta, ¿no? En mi caso ha sido más bien al revés, ¿no? Ponerle un broche y dejarlas como quien dice, venga, bien, vamos a guardarlas o no, siguen sonando, pero es como cerrarlas, ¿no? A la hora de grabar el disco. Y en 2017 sacas otro álbum, tu segundo álbum, Mm. titulado De Mayor Quiero Ser, que lo acompañas también de un audiolibro descriptivo para personas ciegas. ¿Cómo Sí, surge esa fantástica idea y algo que ojalá hicieran más artistas? sí, bueno, es que también incluye, pero no de por chulería, sino para explicarlo todo, No, 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 tú explica. el DVD con lengua de signos, que fue la primera parte que yo incluí en el proyecto Ida Susal, ¿no? Tú Entonces, llevas en tus yo ya. conciertos una compañera. Sí, no a todos, depende también de los tiempos de Ujú, las intérpretes y de los presupuestos, claro, que por mí siempre deberían ser inclusivos, pero también siempre justos los salarios, pues para todas las partes, ¿no? claro, Igualmente, y también, bueno, pues hemos tenido tiempo pues eso, ha habido más presencia o menos, pero siempre que se puede, ahora estoy reinventando la manera para que pueda ser, ¿no? Que puedan venir incluso varias intérpretes, entre varias, pues acabar de montar todos los repertorios y que sea fácil, ¿no? Incluso no imponerlo, pero a lo mejor sí, o una parte de decirle a los clientes, venga, lo llevamos, vamos a llevar la lengua de signos, ¿no? Para ser inclusivos. claro. Y entonces, esto en cuanto al segundo disco, yo ya llevaba tiempo. El primero, por ejemplo, me imagino que cuando sacamos el disco, pues, no estoy segura, pero que ya habría, sí, que claro que sí, ahora que lo pienso, sí. No estaba a lo mejor tan fijo la intérprete, pero ya había habido muchos conciertos signados, ¿no? Ujú, Ya después de publicar el primer disco, al segundo era prácticamente fijo, ¿no? Como si había un acompañamiento de más, es decir, si yo no iba sola en acústico o por lo que fuera, ¿no? Por necesidades de los conciertos o presupuesto de lo que fuera. sí, Igual, si había un músico, ya había intérprete, ¿no? Ya se publicó mucho más fijo eso. Un músico de más, quiero decir, ¿no? Batería, lo que fuera. Y entonces esto, cuando llegó el segundo disco, pues yo ya tenía claro que íbamos a hacerlo también inclusiva con la parte de adaptar todas las canciones a la lengua de signos, lo hicimos esto con un DVD, ¿no? El disco que compras pues tiene los dos CDs, uno es el CD de música y el otro es un DVD con todas las canciones. qué bueno. Y ya ahí, claro, pues está haciendo un disco inclusivo y con un libro tan grande que el segundo disco es 96 páginas, creo que es, un Sí, libro bastante, sí, extenso, desde las canciones y mucha propuesta que se hace pues de introspección, de juego, se juega con esto de la idea de qué quiere ser de mayor, de ampliar
no de pequeño, sino es una pregunta para todas las edades, ¿no? Ujú. El que quiere ser de mayor. Y entonces, claro, había muchísima información que igual que quería que llegaran las canciones a las personas sordas, ¿no? Que no por no ir se quedaran sin esas propuestas, ¿no? Digamos. Pues claro, al hacer un libro tan completo en el sentido de con tanto discurso propio, más allá de las canciones, pues quise hacerlo inclusivo también para las personas que no leen. Y esa fue la intención. Genial. Pues mira, vamos enfilando ya el bloque final, Julia, que no te quiero acaparar más, aunque la verdad que estoy a gustísimo. Falta solo Lo que quiera. el cafelito falta. Esperemos que, Venga, vamos al esperemos, cafelín. esperemos que la próxima sea cara en una cafetería y Pues bueno. sí, claro que sí. Estaría Yo guay. encantada, ¿eh? El próximo, en septiembre, ya dentro de pocas semanas, tú vas junto a otras compañeras artistas como Rosario, Julieta Venegas, Valeria Castro, en el Auditorio Sí. Infanta Leonor, por motivos del Festival Multicultural y Sostenible SOS Atlántico. Cuando te llaman para participar en ese festival, Mm. y con esas compañeras de cartel, como digo yo, Tremendas compañeras, sí, ¿cómo, sí. cómo te sentiste? ¿Qué pensaste? Buah, brutal, brutal porque, bueno, en general todas, ¿no? Un montón de ganas y no sé, me parece pues, es que todo me parece un planazo, ¿sabes? En este caso es todo, bueno, siempre la música, y igual que estamos hablando siempre lo de bien pagado, bien gestionada la cultura, en ese sentido toda esta organización es como, todo es divino, pero es que la causa lo es también, Total. ¿no? Salvar los océanos. Y luego, en concreto, Julieta Venegas, más allá de que, oye, pues de que es una artista muy reconocida internacional y demás, Julieta Venegas en su momento para mí fue muy, muy, muy importante. Sus primeras canciones, sus primeros discos, me llegaron muchísimo. E incluso fueron quizás de las primeras canciones en las que yo empezaba a sentirme cómoda cantando, imagínate, mucho antes de tener las mías. Wow. Y es curioso porque tampoco es que digas, bueno, pues no es que tenga una voz grave y ronca. Yo no sé por qué, yo me encontraba mucho más fácil ahí, empezaba a encontrarme allí, ¿no? Eh, y no sé, para mí Julieta, eso, hubo un momento en que la escuché muchísimo, era de estos momentos de música en bucle que te da fuerza, ¿sabes? Sus primeros discos. Y de repente, o sea, cuando yo la escuchaba de esa manera, yo jamás hubiera imaginado que yo fuera cantante. No que vayas a triunfar como cantante ni nada, sino ni que pudiera cantar, ¿sabes? Qué bueno. Y entonces te ves aquí en unos años y, joder, que voy a compartir un festival con ella, me parece, vamos, espectacular, brutal. Una O sea, un honor y una vuelta de la vida con decir, wow, qué maravilla. sorpresa te da la vida, como decía la canción. Sí, ¿Crees, sí. crees que poquito a poco, aunque creo que muy lentamente, la conciencia medioambiental parece que en esta sociedad vamos a limitarnos a nuestro archipiélago, ¿vale? A nuestras islas? Parece que está creciendo poco a poco o que hace falta que surjan macroproyectos hoteleros para que la gente se preocupe por estas islas. Uf, o sea, la pregunta es si crees que estamos implantando un poco a poco la conciencia. Sí, sí, se está ya generando esa conciencia medioambiental entre más Sí que, personas aquí o o que... sea, se va generando algo, pero te digo, en mi opinión, es absolutamente crítico. Bueno, en mi opinión y la de millones de científicos, el Ujú. mundo está en un planeta, o sea, en el planeta está en un punto crítico, absolutamente crítico. Y nuestro archipiélago también, o más, más en cuanto a la pequeña superficie que es y lo destrozadísima que está ya, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora mismo, que me parece como que tiene una confrontación, ¿no? Que estemos en Narona los cristianos diciendo salvar los océanos y tenemos el puertito de Adeje, lo que está Ujú. pasando ahora mismo. Ujú. Me imagino que, bueno, que sabrás tú que no, pues se está planteando no, ya se está empezando a construir un proyecto Sí. que destroza el medio del puertito de Adeje, la playa de Armiñime, donde se está arrasando. O sea, la cierta resistencia, que es por lo que titubeé cuando hablo, es porque gracias a un pequeñísimo grupo de personas se está deteniendo bastante el problema. ¿Qué pasa? Que no acaban las instituciones de poner las cartas en el asunto, de detener radicalmente la obra, por lo menos, o sea, en mi opinión, y en la opinión ecologista y en la opinión de montones de personas que ya están movilizando esta plataforma, ¿no? Salvar el puertito, eh, por lo mínimo, o sea, por lo menos a detenerse, a estudiar si es verdad o no que esas especies están ahí, que realmente están, lo estamos viendo todo el día. Ujú. Ahora mismo esta plataforma, Salvar el puertito, están difundiendo constantemente las imágenes de los ejemplares Sí, sí, que sigue. vegetales.
Sí, y que no es paran la que obra y que sigue la obra activa. y no paran, y si paran es porque estas 4 personas, lo digo por lo de la conciencia, ¿no? Que me preguntaba si somos lo suficiente, Ujú. o sea, no es lo suficiente. Primero, me parece muy fuerte que todavía en Canarias se siga planteando este modelo y pretendiendo implantar este modelo cuando a la mínima crisis que haya mundial, y que parece además que tantas veces, ya lo vimos con la pandemia y demás, esto es tan poco sostenible en el sentido de sostenerse por sí mismo, que no sé, vamos, es que nadie podría pensar, es que no hay palabra más que medio apocalíptico, ¿sabes? Lo que nos esperaría a Canarias, ¿no? No hay sostenibilidad ninguna. Entonces, que en vez de empezar a aplicar por fin, ¿no? Como políticas sostenibles de autosuficiencia, que se siga aplicando el modelo y ya destrozando lo poco que queda, es que me parece gravísimo. Entonces, hay 4 personas ahí, sí, igual que hubo como 4 personas, como quien dice, quizás más en su momento en también salvar la tejita, ¿no? Pues es insuficiente, es muy poca gente la que está ahí apoyando y no sé, en nombre de nuestros políticos, la verdad, las políticas, es que me parece gravísimo, ¿no? Que sigamos con el mismo modelo. Entonces, algo hay, sí, pero que el punto creo que es tan crítico que tendríamos de tener medidas urgentes para hacer todo lo contrario, no solo dejar de hacer, sino hacer todo lo contrario, ¿no? Yo lo que he pensado esta semana con esta polémica y demás es que qué pena que estos Mm, asuntos tan importantes, porque ya estamos cerca de ese punto de retorno y ya ujú, está todo prácticamente un 80-90% destrozado. Qué pena que estos asuntos medioambientales tan importantes y tan fundamentales para nuestro presente y nuestro futuro, porque ya en el presente nos está afectando el cambio ujú. climático, Sí, sí, que estos asuntos no tengan esa capacidad de convocatoria que puede tener un cantante de reggaetón, ¿no? vamos, sí, No sí, sé si total. lo pillas por donde voy. Sí, 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 total. Pero es que Qué también veo que pena, qué pena, qué pero es que pena. el problema de base es, No es una crítica, es un, entre comillas, un lamento decir, Dios, si estos temas o si hubiera gente claro, pero lo que ves que no es casual, ¿sabes? Yo creo que para nada es casual. Creo que es una cuestión educacional, ¿no? Y de que al fin y al cabo, por ejemplo, ese concierto al que estamos hablando, ¿no? En este ejemplo, Ujú, que se convoca y al que va toda la población, ¿quién convoca ese evento? La institución, que es el que nos lleva el carnaval de día y nos trae a Juan Liguerra, por ejemplo, ¿no? ujú. Cepeta, y es la institución la que está trayendo eso. Es la institución la que debe decir que no se pueden hacer estas cosas y la que debería o sea, nosotros por supuesto tenemos que estar ahí, ¿no? Y ese poder de convocatoria abrir. Pero quiero decir, en este ejemplo, por ejemplo, ¿quién está convocando ese concierto, no? Por eso se va, para empezar por eso se va. Igual se convoca, entiendo lo que digo, tendríamos que promover desde arriba, desde abajo también, responder nosotros, pero es que estamos educados en la sociedad, de verdad, no sé cuántas veces nos van a explicar lo del planeta que no es sostenible, pero creo que es algo educacional, ¿no? Los valores que tenemos. Estamos implantados en un punto consumista, tanto para el producto como para el planeta mismo, ¿no? Ujú. Nada importa y se siguen. Es como lo del paquete de tabaco, ¿no? Que te pone fumar mata, pero lo puedes comprar y nos la hemos metido por los ojos y por todo, ¿no? Entonces hay una educación ahí de base que es la que permite que esa maquinaria sigue funcionando, ¿no? Otro melonazo, otro melonazo. Bueno, Otro melonazo total. Bueno, y un apunte final, déjame decirte claro, también claro, que claro, claro, Que claro. es que hay veces que las 4 personas o las que sean, a veces más que van a manifestaciones, muchas veces se vive una represión en esas manifestaciones, ¿no? Bueno, O sea, es que la gente hoy en día se juega o una multa o un cuartelillo, muchas veces por hacer una acción ecologista o de esto que estamos reclamando, ¿no? De cuánta implicación más deberíamos tener, pero qué supone. O sea, ni mucho menos estoy diciendo, claro, es que el problema vuelvo a lo mismo, la institución, ¿no? Las responsables últimas, Julia, supuestamente, de este orden. hace poco, tres, cuatro personas valientes sacan una pancarta sencillita, Ujú, para nada ni insultando ni nada, en medio de una procesión de la Virgen de la Candelaria y mira, le colocan dos guardias civiles con metralletas al lado. exacto. Yo creo que Vamos, yo creo que está la cosa totalmente. El enfoque está totalmente equivocado desde ciertos aspectos de Ujú, organismo. Yo no tengo la capacidad a veces de explicarme bien o de decir lo que pienso, ¿no?
pero yo pienso que hay cosas que están totalmente fuera de Sí, Tiesto, valores fuera de Tiesto. invertidos, ¿no? Valores O invertidos sea, que tú me absolutamente en pongas todo. que en ese vídeo, en esa foto, en que se ve a esas personas con una pancarta totalmente sencillita, quejándose de algo que tendrían que estar quejándose todos, no cuatro, Ujú, todos, me colocas dos guardias civiles con metralleta. No sé, el mundo está al revés. ujú. Para mí, ¿eh? Para mí el mundo está al revés. Bueno, Sí, sí, total. Y en que nos importe más poco para lo grave que es todo esto, eso es grave, ¿no? Pero es que te digo, es de base, ¿no? Lo que, yo qué sé, desde la educación y las maneras, entonces es que yo qué sé, está todo invertido desde, lo primero que se debería hacer ya inmediatamente es revertir todo el cambio y hacer cuidados, pero no se hace eso, sino se plantea otra cosa, pero a las personas que van a defenderlo se les encarcela, se les pone multas o se les lleva a los cuarteles y se les pone exacto. multas, ¿no? Infinitas, entonces sí, desde luego tenemos que estar, desde luego, por lo menos, ¿no? Asumiendo la responsabilidad de cada una, mientras las instituciones sigan siendo así, tendremos que estar ahí, ¿no? De cualquier manera, ¿no? De cualquier manera es, pues si no puedes estar ahora, por ejemplo, yo no he podido estar en el campamento, en este caso de ADG, ¿no? Pues difundiendo todo lo que pueda. Ahora mismo, en cuanto te cuele, tengo pendiente llamar al Seprona para que, sumándome a una de las acciones que ellos convocan, ¿no? Desde la manera que se pueda, siempre va a sumar, ¿no? Pero también estar ahí en la política, quizás para cambiarla, no digo la política en las filas, pero sin una implicación, como por ejemplo hablar con tus colegas perezosas de, bueno, a mí votar me la come o no voto, lo que sea, yo no sé, o no sé cuál es la manera, cada uno hace lo que crea, pero haciendo, ¿no? Haciendo y para adelante porque hay mucho que hacer. Bloque final, Julia, si decidieras hacer un podcast, ¿de qué temática sería y con quién lo harías? Un podcast como a largo plazo, ¿no? El podcast supone que vas a ir tus Claro, capítulos y tus series, ¿no? vas a hacer tus temporaditas, ¿sabes? Tus Claro. capítulos, tus entregas. Pues no sé si la parte paranormal que hablamos al principio, Ay, podría mira. ser una parte interesante. O esto de dejarse sorprender, ¿no? Ese tema yo quiero ser, dejarse sorprender y ser valiente para ser una misma. Qué bueno, interesante. ¿Qué es para ti el éxito? Pues el éxito es esto, ser una misma, totalmente, y gozar la vida. Porque al final te digo, el éxito, yo no sé, yo entiendo, ¿no? Si no lo estás disfrutando, ¿no? Cuando me dijiste tú, el consejo que te daría a ti sin conocerte, pues que lo que estás haciendo lo estás disfrutando y que dure lo justo, te dure ese disfrute, ¿no? Para mí no tiene sentido tener ninguna posición más cómoda o económica, lo que sea, si no lo gozo, la verdad. Tienes la posibilidad, ya vamos acabando, de encontrarte con Julia practicando con el timple con 7, 8, 10 años y te puedes acercar a ella. ¿Qué consejo le hubieras dado? Madre mía. Mm, no sé, goza más todavía, disfruta más todavía. Y por Poco, último, poco. La verdad que estoy bastante contenta y tranquila con esa niña, sí. vamos al otro extremo de la línea del tiempo. Tienes la posibilidad de encontrarte contigo con 85, a lo mejor, si Dios quiere, con 90 años. ¿Qué pregunta te harías? ¿Qué te preguntarías? Interesante. Eh, ¿Hay algo que debería evitar o hay algo muy importante que debería tener más conciencia de la que tuve? Genial. Pues Julia, de verdad, Julia Botanz, encantado de encontrarte, Igualmente. encantado de este rato. Yo creo que tenía que ser en audio contigo. Sí. El hecho de grabar con Zoom o con cámara o con tal, de estar pendiente de más cosas técnicas, Pues reconozco un sí. poquito, no del todo, reconozco que un poquito, pues a veces te pone un poco más inquieto, un poco más nervioso, como que no estás Sí. más metido quizás, que no es el caso, ¿no? Porque Sí. yo intento estar concentrado y metido con todos mis invitados. Pero yo creo que contigo tenía que ser así con audio, porque seguramente habrá otra más en vídeo y cara a cara. Antes de terminar, quiero darle las gracias a Eva de la organización del Festival SOS Atlántico, que ha sido la que amablemente me ha ayudado a contactar contigo y de verdad que sepas que las puertas de este podcast, de entrevistas, de charlas cercanas, siempre abiertas para ti, para lo que necesites de todo corazón, ¿eh?
Muchas gracias. Igualmente, cualquier temática y digan día un melón de estos que necesites profundizar, pues lo echamos al rato. Pues nada, señores y señores, hasta aquí esta entrega de Cine. Cuídense mucho.